Gloria, gloria a tu nombre, Padre. Bendito eres. Tú eres fiel, Señor. Tú eres fiel, justo, Señor. Gloria a Dios. Gracias, papá. Hoy comenzamos este nuevo devocional. Nos toca el capítulo número 6 del libro de Éxodo. Nos toca el capítulo número 6 del libro de Éxodo. Padre, leemos tu palabra en el nombre del Señor Jesucristo. Te pedimos que tú abras nuestra mente, nuestro entendimiento, que seas tú dándonos revelación de tu palabra, Señor, que sea tu Espíritu Santo enseñándonos, que Él es nuestro Maestro y que nos guíe a toda tu verdad, Señor. Te lo pedimos, Padre, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Dice, capítulo 6 del libro de Éxodo. Jehová respondió a Moisés: ahora verás lo que yo haré a Faraón, porque con mano fuerte los dejará ir y con mano fuerte los echará de su tierra. Para recordar un poquito donde habíamos nosotros culminado en el devocional anterior, recuerden que los capataces, los hijos de Israel, ellos se vieron en aflicción porque Faraón había endurecido el trabajo de los israelitas. No les permitió que disminuyesen el trabajo, la tarea de cada día. Entonces ellos se encontraron a Moisés y a Aarón, que estaba a la vista de ellos cuando salían de la presencia de Faraón, y les dijo: mire Jehová sobre vosotros y juzgue, pues nos habéis hecho abominables delante de Faraón y de sus siervos, poniéndoles la espada en la mano para que nos maten. Entonces Moisés se volvió a Jehová y dijo: Señor, ¿por qué afliges a este pueblo? ¿Para qué me enviaste? ¿Por qué desde que yo vine a Faraón para hablarle en tu nombre, ha afligido a este pueblo y tú no los has librado? Entonces aquí comenzamos lo que es ya el capítulo 6 de hoy. Jehová respondió a Moisés: ahora verás lo que yo haré a Faraón, porque con mano fuerte los dejaré ir y con mano fuerte los echará de su tierra. Habló todavía Dios a Faraón, a Moisés, y le dijo: yo soy Jehová. 3. Y aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente. Mas en mi nombre, Jehová, no me di a conocer a ellos. También establecí mi pacto con ellos de darles la tierra de Canaán, la tierra en que fueron forasteros y en la cual habitaron. Vamos a detenernos un segundo aquí. Entonces, ¿cuál era esa tierra de Canaán? Era la tierra que Dios le había prometido a ellos. Canaán era una antigua región del Oriente Próximo, situado entre el mar Mediterráneo y el río Jordán en el año 3000, antes de la nueva era, que abarcaba lo que ahora es parte de Siria, Líbano, Jordania, Israel y Palestina, con la franja de Gaza y Cisjordania. Vemos también que recuerde que Canaán, a los habitantes de Canaán se les llama cananeos. Y los habitantes de allí, los que son descendientes, pues, o sea, los cananeos, los que son descendientes recuerden que ellos son descendientes de Can. Entonces, ellos fueron personas impías, idólatras, que descendieron ¿de quién? De Canaán, nieto de Noé, recuerden que eso lo hablamos mucho, quien fue hijo de Can. Recuerden.
que Noé declaró palabras de maldición sobre su nieto. Can era su hijo, pero declaró palabras de maldición sobre Canaán. Entonces de allí son las descendencias de los cananeos. Seguimos. 6. Asimismo yo he oído el gemido de los hijos de Israel, a quienes hacen servir los egipcios, y me he acordado de mi pacto. Aquí vemos que Dios se acordó del pacto que él estableció con Abraham, Isaac y luego Jacob. Entonces podemos ver que en Génesis 28, parte del 13 y 14, aquí nos habla del pacto cuando Dios habló con Jacob, que es Israel, el mismo Israel. Y le dijo, a ti y a tu descendencia les daré la tierra sobre la que estás acostado. Tu descendencia será tan numerosa como el polvo de la tierra. Te extenderás de norte a sur y de oriente a occidente, y todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti y de tu descendencia. Yo estoy contigo. Y seguimos. Recuerden que las promesas, ese pacto que hizo con ellos, de esa bendición, se vino cumpliendo ya, prácticamente es en la descendencia de Jacob, que es Israel. Ellos hicieron un pacto con Abraham, le hizo las promesas, le hizo la promesa a Isaac y le hizo la promesa a Jacob, y a través de Jacob, de su descendencia, fue allí donde se comenzó, vamos a decir así, a cumplir el pacto. El pacto. A través de Israel. Era Jacob. Seguimos entonces. 6. Por tanto dirás a los hijos de Israel, yo soy Jehová, y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os libraré de su servidumbre, y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. Y os tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios, y vosotros sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que os sacó de debajo de las tareas pesadas. Y os meteré en la tierra por la cual alcé mi mano jurando, que la daría a Abraham, a Isaac, a Jacob, y yo os la daré por heredad. Aquí estamos viendo las promesas, la promesa que Dios le había dado a Abraham, a Isaac, a Jacob. Pero ahora nuestra pregunta es, ellos recibieron esta promesa, pero si nos vamos hoy en día, ¿cuál es la promesa que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros? ¿Cuál es esa promesa que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros? Nosotros sabemos que Dios lo que promete, lo cumple. Pero ese cumplimiento de las promesas, es importante saber que cuando Dios hace una promesa, los tiempos de Él no son como los tiempos de nosotros. Que Dios nos habla y pensamos que ya hoy mismo, mañana, ya, rápido, rápido, rápido. El ser humano es así, quiere todo rápido. Pero todo lleva un proceso. Pero dice la palabra del Señor que Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre que se arrepienta. Fíjense que la promesa primero se la dio a Abraham, que lo iba a bendecir, su descendencia iba a ser numerosa. La promesa se la dio de luego a Isaac, que lo iba a bendecir, su descendencia iba a ser numerosa. Luego la promesa se la dio a Jacob. Y en la descendencia de Jacob, a través de Jacob, fue
que comenzó a cumplirse esa promesa, porque el pueblo de Israel comenzó a multiplicarse de tal manera que comenzó a extenderse, a multiplicarse, que ya nosotros lo hemos estado leyendo en los devocionales pasados. Y dice que mientras más lo oprimían, el pueblo de Israel, los israelitas más se multiplicaban. Y el pueblo era tan grande, pero tan grande, que los egipcios tenían temor. Que luego ellos se unieran con los enemigos y después los atacaron, porque eran demasiados. Entonces vemos allí que esa promesa en su tiempo, en su momento, comenzó a tener cumplimiento. Y así mismo pasa con nosotros hoy en día. Cuando Dios nos da una promesa, Dios me dio una promesa con mi esposo, Dios me dio una promesa con mi hijo, mi hija, Dios me dio una promesa con un ministerio, Dios me dio una promesa, me habló que iba a hacer esto conmigo. Dios da promesas, pero el cumplimiento de esa promesa es en el tiempo de Dios, en su tiempo, no en el nuestro. Y para que Dios dé cumplimiento a sus promesas, eso lleva un proceso. Estamos viendo la historia de allí, de Moisés, cuando tuvo que escapar de Egipto, llegó a Madián, no sabemos exactamente los años que estuvo allí en Madián, pero estuvo allí muchos años. Se casó, tuvo hijos, y Dios le hizo el llamado. Le hizo el llamado y comenzó a caminar en ese llamado que Dios le hizo. Dios lo llamó ya a trabajar en su ministerio. A él le llegó el tiempo. Dios ya de antemano, él tuvo que haber tenido una preparación en todas las áreas de su vida, madurez, todo. Y Dios ya lo levantó, igual que Aarón, los dos juntos. Llegaron allá a Egipto, vimos, como hablamos, que las cosas no fue fácil, las cosas no son fáciles. Todo el mundo que trabaja para el Señor siempre se presenta situaciones, problemas, todo, tropiezos, todo. Ataques del enemigo, se levantan las personas. El enemigo a través de las personas, todo. Y vemos como Moisés y Aarón hablaron con el rey de Egipto. ¿Y qué pasó? Fue peor todavía porque se endureció más. Endureció más el trabajo del pueblo de Israel, de los israelitas. Y allí fue difícil, porque vimos ahí como los capataces ahí estaban allí y le dijeron todas esas cosas allí a Moisés y Aarón. Que lo que habían hecho era para qué, para ponerle espada, para que ellos murieran. Y vemos a Moisés cómo le dice las cosas a Jehová, al Dios Todopoderoso. Y viene Dios, le dice, y les recuerda que los va a sacar. Y les asegura que los va a liberar. ¿Pero qué? ¿Lo hizo al día siguiente? ¿Lo hizo en una semana? No. Eso lleva ¿qué? Un proceso. Un proceso. Dios es un Dios de procesos. No hay bendición si no se pasa primero por un desierto. No hay bendición si no se pasa primero por un proceso, por pruebas, porque eso es necesario. Vemos a Job, para que Dios lo bendijera y le dio el doble en todo, lo bendijo con hijos, todo. Primero él tuvo que pasar ¿qué? Una prueba fuertísima, porque lo dejó fue fuertísimo. El mismo día todos los hijos murieron. El mismo día quedó prácticamente arruinado. Y todavía la esposa, que es la que tenía que apoyarlo, le dijo maldice a Jehová y muérete para completar. Entonces miren, ese es un ejemplo, wow, tremendo el de Job. Y nosotros leemos y leemos la historia de Job, pero nos pasa cualquier tontería. Ay, que estoy enferma y ya de una vez ya uno está, que se está muriendo.
la fe por el piso, y bueno, y muchas veces hasta dudando del Señor, por cualquier tontería. Y ahí vemos a Job, que Dios autorizó porque Dios dio el permiso, que Satanás le hiciera todas esas cosas, que lo atacara, pero que no matara, no lo matara, y tocara su alma. Y le mató a todos los hijos. Y hay personas que han perdido un solo hijo y han quedado hasta locos, han perdido la razón, se han quitado hasta la vida. Y Job los perdió a todos, arruinados sin nada. Y enfermo también, porque una enfermedad le vino a la piel. Entonces aquí vemos que Dios dio promesas, así como hoy en día Dios sigue dando las promesas. Ahí tenemos las promesas en la palabra del Señor, que nos promete Dios en su palabra, que no hay justo desamparado, ni su descendencia que no emite pan. Él es nuestro proveedor, que Él es nuestra ayuda, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones, que Él va a estar con nosotros hasta su venida. Nosotros estamos creyendo esas promesas, porque es muy fácil hablarlas, declararlas, leerlas todos los días, pero la estamos creyendo en nuestros corazones, de que eso es así y que Dios va a cumplir cuando dice que por su llaga hemos sido sanados y curados. Estamos creyendo lo que allí dice. Estamos dispuestos a pasar el proceso que Dios permite que nosotros pasemos, pero creyendo, caminando en fe. Ahí está una promesa, yo la declaro y a veces pienso que ya mañana ya voy a estar ya 100% real. A veces uno tiene que pasar por promesa, por prueba, por un proceso. Hay un testimonio de mi mamá que voy a contar el testimonio. Bueno, ella había ido al médico, pues y sacó varias enfermedades en su matriz. Y el doctor le dijo que tenía que sacarse toda la matriz porque en menos de 2 años eso se le iba a convertir en un cáncer. Tenía creo que 3 o 4 enfermedades allí. Bueno, ella dijo que no, pues no, que ella no se iba a operar. Ella tenía un Dios que la iba a sanar. Ella creía que Dios la podía sanar. Y que si no la sanaba y él se la quería llevar, bueno, que con él se iba. Y yo me recuerdo que mi madre tan valiente, porque para eso hay que ser valiente y para eso hay que tener mucha fe. Para hacer eso tiene que ser una persona de fe y muy valiente. Y lo cierto que toda mi familia, mis tíos y todos le dijeron que si estaba loca, que por qué, que se esperara, que sacara eso, que se podía morir. Ella no escuchó a nadie, ella le cerró el oído a todo el mundo y se enfocó en Dios. Y me recuerdo que ella lo que hizo fue que empezó a meterse con Dios en oración a buscarlo. Empezó a ayunar, empezó a orar, empezó a buscar más intimidad con Dios, porque eso debe ser, eso es el deber ser. Si a nosotros se nos presenta una situación negativa de lo que sea, eso no es para derrumbarnos, para deprimirnos, para ponernos mal, no. Se supone que esa situación es para que yo me acerque más a Dios. Miren lo que dijo Job. De oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Todo eso que él pasó, que es lo que hizo, lo acercó más a Dios. Ahora mis ojos te ven. Y yo me recuerdo que mi madre empezó a buscar del Señor. Y el Señor comenzó a enseñarle de qué manera orar. Empezó en ese proceso, de qué manera orar. Lo cierto que, recuerden que la palabra de Dios dice que las escrituras, las palabras son espíritu y son vida y no vuelve vacía, sino que cumple el efecto por el cual es enviado. Y el Señor comenzó a enseñarle que declarara la palabra de Dios sobre su matriz, que hablara palabra de vida sobre su matriz. Y ella comenzó a hacerlo así. Pero ¿qué sucede? Ella lo hacía
pero todavía a ella le venían derrames de sangre que hasta al piso le llegaban. Ella lo hacía y todavía le venían derrames. Ella lo hacía y todavía, o sea, con sus ojos naturales, en su vida natural, todavía sufría de las cosas allí abajo. Lo cierto es que ella pasó 3 años declarando palabra, creyendo en el Señor, caminando, creyendo lo que dice la palabra y no lo que ven sus ojos, y sus ojos naturales seguían durante 3 años derramando su sangre, viviendo todo lo que estaba viviendo en su matriz. Y pasaron 3 años. Y en esos 3 años, un día, la llamó una persona que la conocía de tiempo, pero tenían tiempo que no hablaban ni nada, y le dijo que fuera al médico, que no sabía por qué, pero el Señor le había dicho eso, que fuera al médico. Y mi mamá fue con mi papá. Y bueno, y allá el doctor le preguntó que para qué venía. Y ella no le dijo, sino que solamente le dijo que fue por rutina para que la revisaran. Lo cierto es que le hicieron toda la revisión. ¿Y qué le dijo el doctor? La felicitó, porque que tenía la matriz como una niña de 15 años. O sea, sanidad completa. Y de ahí más nunca ha vuelto a sufrir de eso. El Señor la sanó. El Señor la sanó. Esas promesas que dice en la Biblia, porque Dios nos da sus promesas a través de su palabra. Esa promesa de sanidad se hizo, vamos a decir así, natural, se hizo visible a los 3 años. Y ella recibió su milagro. Pero entonces hoy pretendemos, Dios, si Él quiere, Él hace, claro, Él hace milagros de una vez, porque Él lo hace. Se le ora a una persona y de una vez de inmediato recibe el milagro. Pero Dios trabaja de diferentes maneras como Él quiere. Él puede ser que venga hoy, haga un milagro hoy mismo, se ore por la persona y de inmediato reciba una sanidad. Puede ser que la persona lo sanen así, paulatinamente, pausadamente. En proceso así. Con ella pues lo hizo en 3 años. Pero la sanó, pero ella fue persistente. Y creyó, y creyó. Y a la final Dios hace como quiere. Pero ahí están las promesas. Ahí están las promesas. Entonces seguimos. Entonces así como Dios le prometió al pueblo, a Moisés, al pueblo, el liberar al pueblo de Israel, así mismo Dios nos da promesa a nosotros. Y Él cumple. En su momento, en su tiempo, Él cumple. Dice 9. De esta manera habló Moisés a los hijos de Israel, pero ellos no escuchaban a Moisés a causa de la congoja de espíritu y de la dura servidumbre. Y habló Jehová a Moisés diciendo: entra y habla a Faraón, rey de Egipto, que deje ir a su tierra a los hijos de Israel. Y respondió Moisés delante de Jehová: he aquí los hijos de Israel no me escuchan. ¿Cómo pues me escuchará Faraón, siendo yo torpe de labios? Entonces Jehová habló a Moisés y a Aarón y les dio mandamiento para los hijos de Israel y para Faraón, rey de Egipto, para que sacasen a los hijos de Israel de la tierra de Egipto. Ya después aquí narra, estos son los jefes de las familias de sus padres. Los hijos de Rubén, el primogénito de Israel. Anó, Falú, Hezrón y Carmí. Recuerden que Rubén fue el que se había acostado con la mujer de su padre. Él fue el hijo mayor, el primogénito de Israel. Anó, Falú, Hezrón y Carmí. Estas son las familias de Rubén. Los hijos de Simeón, Jemuel, Jamín, Oán, Jaquín, Zoar y Saúl, hijo de una cananea. Estas son las familias de Simeón. Estos son los nombres de los hijos de Leví por sus linajes: Gerson, Coat y Merari. Y los años de vida de Leví fueron 137 años. Los hijos de Gerson, Libni y Simei por su familia. Y los hijos de Coat, Amram, Isar, Hebrón y Uziel.
Los años de vida de Coat fueron 133 años, y los hijos de Merari, Malí y Musí, estas son las familias de Leví por sus linajes. Y Amram tomó por mujer a Jocabed su tía, la cual dio a luz a Aarón y a Moisés. Recuerden que Aarón fue el hermano mayor de Moisés. Y María, recuerden que también era hermano de ellos, María. Más adelante después vamos a conocer a María. Aquí en la historia, por supuesto. Y los años de vida de Amram fueron 137 años. Los hijos de Isar, Coré, Nefec y Sicri, y los hijos de Uziel, Misael, Elzafán y Sitri, y tomó Aarón por mujer a Elizabeth, hija de Aminadab, hermana de Nazón, la cual dio a luz a Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Los hijos de Coré, Asir, Elcana y Abiasaf. Estas son las familias de coreitas. Y Eleazar, hijo de Aarón, tomó para sí mujer de las hijas de Futuel, la cual dio a luz a Fines. Estos son los jefes de los padres de los levitas por sus familias. Este es aquel Aarón y aquel Moisés, a los cuales Jehová dijo: sacad a los hijos de Israel de la tierra de Egipto por sus ejércitos. Estos son los que hablaron a Faraón, rey de Egipto, para sacar de Egipto a los hijos de Israel. Moisés y Aarón fueron estos. Cuando Jehová habló a Moisés en la tierra de Egipto, entonces Jehová habló a Moisés diciendo: yo soy Jehová, y a Faraón, rey de Egipto, todas las cosas que yo te digo a ti. Y Moisés respondió delante de Jehová: y aquí yo soy torpe de labios, ¿cómo pues me ha de oír Faraón? Gloria a Dios. Aquí estamos viendo que Dios, Jehová, es el Todopoderoso. Él es el grande, Él es temible. Que lo que Él habla, Él lo cumple. Que para Él no hay nada imposible. ¿Qué le ha prometido Él? ¿Qué le ha prometido Él? ¿Qué promesa le ha dado? Aparte de todas las promesas en la palabra del Señor, en la Biblia. Lo que Dios habla, lo cumple. En su momento, en su tiempo. Pero si uno camina con fe y cree en Él, eso se hará realidad. Lo que Él cumplió, lo que Él prometió, se manifestará. Pero no dudando como hacen muchos, sino creyendo, caminando y creyendo en esa promesa. Caminando y creyendo en esa promesa. Abraham creyó. Isaac creyó. Recuerden la promesa de Sara, del hijo Isaac. 25 años estuvo esperando. Y Dios le cumplió. Dios tenía establecido el tiempo, el año, el día que Él lo iba a hacer. Porque las cosas se hacen a la manera de Dios, no a la manera de uno. Uno puede patalear, llorar, hacer de todo. Pero Dios es quien tiene todo bajo control. Y Dios obra y trabaja en su tiempo, en su momento y como Él considera. Uno tiene que dejarse moldear, trabajar. Porque Dios es Dios y Dios es quien sabe y conoce todas las cosas. Nosotros somos imperfectos. Entonces Dios necesita moldearnos para ir y perfeccionarnos. ¿Por qué? Porque Dios dice que seamos santos como Él es santo y que seamos perfectos como Él es perfecto. Y Él tiene que trabajarnos. Y es importante que nosotros nos dejemos moldear, nos dejemos trabajar por el Señor. Padre amado, te damos gracias. Gracias por tu palabra, Señor, porque tu palabra es fiel, tu palabra es justa, tu palabra es verdadera. Gracias por guiarnos, por mostrarnos todas las cosas conforme a tu voluntad, Señor. Tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Gracias porque tú eres fiel, tú eres justo y verdadero. Gracias por tu promesa, por tu palabra. Te amamos, te bendecimos, Padre, y te exaltamos.
en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.